Vamos a ver los errores médicos. Los errores médicos se dividen en latentes y activos. Los activos son los que ocurren directamente como en el contacto entre el médico o la enfermera y el paciente. Y los latentes son como errores que están esperando a ocurrir. Por ejemplo, un latente es que las bombas de los pacientes estén calibradas de distinta manera, o problemas con el equipo o en los sistemas, o problemas, así son como problemas del ambiente, o sea, de que cómo se programan las cosas o así. O, por ejemplo, si un médico o una enfermera se pasaron toda la noche trabajando y así, digamos, más de 17 horas de estar despiertos, entonces ya pues va a ser más difícil que puedan como retener la información o que hagan pues el siguiente paso que tenían que hacer porque ya están muy cansados. Entonces, si también trabajan como excesivamente, entonces también ya pueden cometer un error, pero este es un error latente, o sea, porque puede ser que en esa ocasión no pasó, pero mañana va a pasar así. Son errores latentes, o sea, son errores que igual en la ocasión no sucedieron, pero en algún momento van a pasar. Es como una bomba de tiempo. Son errores que están esperando a pasar. Y en los activos eso directamente pasa cuando están tratando al paciente. Puede ser que se equivocaron en el diagnóstico, que no hicieron, o sea, el diagnóstico bien, pero luego no hicieron lo que tenían que hacer o así. Entonces, los activos, estos se dividen en violaciones y errores médicos. En las violaciones, sí es cuando el médico deja de hacer o hace algo que sabía que estaba mal, pero de todos modos decide hacerlo, digamos, como por flojera o alguna otra baja actuación, decide hacerlo así. O por conveniencia del paciente, como, no más rápido esto o algo del médico. Pues. Y por eso sí debe ser castigado el médico. Los errores médicos, digamos que no son como así como súper conscientes, puede entrar igual en algún momento como mecanismo de defensa, pero bueno, los errores médicos estos se dividen en los que son de falla en la planeación y falla en la ejecución. Entonces, en falla de ejecución el diagnóstico estuvo correcto, pero, pero a la hora de hacerlo o de implementarlo se hace un error, y ese error puede ser por falta de memoria o por déficit de atención, bueno, por disminución en la atención. Estos son errores de comisión y estos son errores de omisión. Estos son los lapse y estos son sleep. En el error de comisiones, por ejemplo, a un paciente se le hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 con cetosis diabética y se le va a administrar insulina. El diagnóstico estuvo correcto, la planeación está correcta, pero a la hora de ejecutarlo ahí hay un error. Y ese error es que, digamos, en lugar de darse la intravenosa, se la da subcutánea o alguna cosa así. Y en el LAPS es al paciente se le va a administrar la insulina, pero se le olvida al médico ponerle también potasio, por ejemplo. Entonces ahí fue un error de omisión. O la otra es cuando está un cirujano haciendo una histerectomía. Si el médico, bueno, el cirujano se acuerda que por ahí pasan los ureteros y que tiene que ser cuidadoso con eso y los ve, los identifica, pero a la mera hora ya se distrajo y los ligó, ese fue un error de atención y fue un error de comisión. Si el cirujano no se acuerda que por ahí pasan los ureteros y los liga, entonces es un error de falta de memoria. Entonces, o sea, no se acordó que tenía que checar que ahí estaban los ureteros. Entonces, en uno es falta de memoria y en otro es falta de atención. Y la falla en la planeación, eso puede ser cuando el diagnóstico está correcto o cuando el diagnóstico está equivocado o retrasado o diagnóstico equivocado, retrasado o que no se hizo el diagnóstico se perdió. Y esto es porque hay un sesgo del médico cuando está haciendo el diagnóstico. Puede ser anchoring, availability, framing, effect, blinding obedience o picking up. En el anchoring es cuando el médico se adhiere al diagnóstico que ya hizo. Entonces puede ser que un paciente venga con sintomatología de faringitis por estreptococo y el médico dice que es faringitis por estreptococo, pero luego
el antígeno sale negativo y los cultivos salen negativos, y el médico sigue diciendo que tiene Streptococcus pyogenes, cuando igual y tiene Corynebacterium diphtheria. Entonces ahí, aunque las cosas te están indicando a que el diagnóstico es otra cosa distinta a lo que el médico dijo, el médico sigue diciendo que es Streptococcus pyogenes. Y pues el que esté buscando cosas que confirmen el diagnóstico, como que sea un niño entre 13 y 14 años, que tenga fiebre, que tenga dolor de garganta o cosas así. Entonces está buscando cosas que confirmen su diagnóstico en lugar de estar buscando cosas que refuten su diagnóstico en lógica y en medicina, en todo. Siempre hay que buscar refutar nuestra hipótesis, y si no la podemos refutar, entonces ya nos quedamos tranquilos de que es lo que habíamos dicho. Mm, El availability es cuando el médico basa su diagnóstico en experiencia previa reciente. O sea, si llega un paciente con un dolor torácico en la noche, que estaba acostado y luego después del dolor torácico, puede decir, bueno, es reflujo, que últimamente he visto muchos pacientes así con reflujo que se despiertan en la noche y llegan al departamento de emergencia o así. Pero en realidad es un ataque, un infarto al miocardio. Entonces, ahí el médico se está basando en su experiencia previa en lugar de haber hecho lo que tenía que hacer, que era un electrocardiograma o así, hubiera visto que tenía el infarto. El framing es cuando hay algo que sesga al médico cuando está haciendo el diagnóstico. Esto es, por ejemplo, si llega un paciente que tiene marcas en los brazos de que se inyecta drogas intravenosas y llega con dolor epigástrico, puede ser que el médico crea que tiene pancreatitis porque diga, que también entonces abusa de alcohol y así. Pero si se le hubiera tomado un electro, que es lo que se tiene que hacer cuando el paciente llega con dolor epigástrico o torácico, epigrástrico para descartar infarto de cara diafragmática, entonces se hubiera visto que hay una elevación del ST o una depresión o inversión de las T o depresión del segmento ST, y entonces se ve que es un infarto. Pero ahí la cosa que sesgó al médico fue que le vio las marcas en los brazos, y entonces dice, es pancreatitis porque seguramente tiene abuso de alcohol, en lugar de haber hecho el diagnóstico de un infarto. El blinding obedience es cuando el médico de abajo hace nada más lo que el superior le está diciendo, o sea, obedece sin saber por qué es así, y nada más está obedeciendo, y eso es, pues en principio está bien porque, o sea, pues el que más sabe es este, y el de abajo tiene que hacer lo que diga el superior. Obviamente siempre y cuando el superior se lo podemos, en general sí, o sea, aquí en las jerarquías obviamente el interno sabe más que el estudiante, el residente sabe más que el interno y el adscrito más que el residente y cosas así en general. Y así, si se sabe que el estudiante sabe más que el interno, pues entonces no. Y si obedece, pues ahí sería o sea, sería un error médico el estar obedeciendo a esa persona, porque el estudiante o la persona de abajo sabe que está mal la cosa. O sea, si sabe que está mal la cosa, si cree que está mal lo que el superior está diciendo, le tiene que decir al superior que por qué está haciendo esto, o así, más en términos de que le enseñe por qué. Pero, o sea, si tiene duda de que cree que le va a perjudicar al paciente o que no es lo mejor para el paciente, le tiene que decir al médico de arriba. Y si el médico de arriba no se está dejando y nada más se está cerrando a hacer lo que había dicho que se hiciera, entonces el médico de abajo le tiene que preguntar o decir o avisar a otra persona para que hablen con el médico que se cerró, para ver qué es lo mejor para el paciente. Y el picking up es cuando el médico falla a, a recolectar información. O sea, digamos, está un paciente con dolor en cuadrante superior derecho o epigástrico más o menos, y ahí el médico sabe que el dolor aumenta con la comida. Pero si el médico no le pregunta, o sea, no recolectó la información de que aumenta con la comida grasosa, entonces puede ser que diga, es una úlcera gástrica. Pero si ya sabe que aumenta con la comida grasosa, entonces va a decir que es colilitiasis o colicistitis. Entonces, si el médico no tiene toda la información, entonces es el picking up y el diagnóstico va a estar erróneo y va a estar asegurado. Entonces, los errores médicos se dividen en los de ejecución o en los de planeación. Los de planeación son, cuando el diagnóstico está correcto, son los mistakes. Y cuando el diagnóstico está incorrecto, son los sesgos, son estos. Cuando el diagnóstico está correcto, pero la planeación está mal, pues por ejemplo un paciente con diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética, y el médico en lugar de darle insulina le va a dar metformina. En un sentido esto se puede parecer al SLEEP, al de comisión, en donde ya está el diagnóstico correcto, pero ahí la planeación estaba bien. O sea, ahí sí le iban a dar insulina, y ya el error fue entre que si se la daban intravenosa
o subcutáneo. Aquí el error es que no le van a dar insulina, le están tratando de dar metformina. Entonces, los dos son como errores. Este es error de planeación, este es error en la ejecución, o sea, este error es como más sutil. Nada más en lugar de ser insulina intravenosa fue subcutánea, y este sí, en lugar de insulina le están dando metformina, y está como es más grave el asunto. Los errores activos son como en el ambiente de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores de la salud, y los latentes son como en el ambiente pues de alrededor, o sea, sí, obviamente en el hospital, pero son con cosas como que cómo se programaron las bombas, o que cómo está el equipo, o así. Y esto es directamente el contacto que tiene el paciente con el trabajador de la salud. Otra forma de dividir los errores son los non-fault, que son como cuando el trabajador de salud no tuvo la culpa, que es, por ejemplo, si el paciente viene con una presentación atípica de la enfermedad, pues igual y el médico hizo un diagnóstico erróneo, pero pues no fue culpa del médico, o sea, fue porque la presentación era atípica. Luego están los errores en el diagnóstico, que son estos sesgos, que son de hecho errores cognitivos. Y están los como sistemáticos o en el sistema, que también son parte de los errores latentes. O sea, los non-fault y los sistemáticos son errores latentes y son errores que están esperando a pasar. Se dice que los activos están en el sharp end y los latentes en el broad end para ser cometidos. Y los errores pueden ser errores eh, centinela, o así, que son que de verdad no deben haber pasado, como por ejemplo que, que si el paciente ya sabe que tiene una reacción a, a los medicamentos sulfa, pero es una reacción como muy alérgica, no nada más un rash, sino dificultad para respirar y cosas así. Si ya se conoce eso y le ponen el medicamento sulfa, eso puede ser un error centinela o así. O pueden ser errores near miss, que esto es que sí ocurrió el error. Por ejemplo, al paciente sí le tienen que dar este medicamento y le dieron este. O sea, el error ocurrió, le dieron un medicamento que no era, pero no pasó nada, o casi no pasó nada, entonces se llama near miss. Y de cualquier forma, el médico tiene que decirle a los familiares y al paciente que ocurrió el error y no tratar de estarse justificando. Y decir qué es lo que va a hacer para que el error no vuelva a ocurrir. Entonces tenemos el near miss, o por ejemplo el centinela. En el centinela el error fue muy grave y nunca debió haber pasado. Hay otro que es el site procedure, wrong site procedure. Esto es cuando el procedimiento que se va a hacer o se hace del lado incorrecto. Por ejemplo, la operación se hace del lado derecho y tiene que ser del lado izquierdo, o de alguna manera la operación se hizo mal, tiene que ser por la paroscópica y se hizo abierta, o cualquier como error en el procedimiento. Aunque dice site error, no es nada más de que si te equivoco del lado derecho o del lado izquierdo, sino como en general si el procedimiento estuvo mal, entonces se considera un wrong site procedure, y también es un error médico. Aquí de lo que se trata, por ejemplo, para evitar que si es del lado derecho se haga del lado izquierdo o así, es que hayan dos personas que estén verificando el lado del paciente. Generalmente el médico, por ejemplo, el cirujano y el paciente. O sea, si se puede involucrar al paciente mejor, si no, entonces que sea el paciente y el médico y la enfermera o algo así, pero que sean como dos personas distintas. También los errores ocurren mucho a la hora de pasarle la responsabilidad de una persona a otra. O sea, cuando ya, digamos, el médico de la mañana y ahora se va a quedar el médico de la noche, le está pasando la responsabilidad ahí. O cuando están pasando la información del paciente de un lugar, la están pasando a otra, igual ahí se puede perder información y entonces resulta en los errores.